Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Está México a punto de convertirse en una autocracia o en una dictadura electa, como dice la oposición? ¿O esas son exageraciones sin ningún fundamento, como dicen el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum? No son preguntas académicas. Hace pocos días, López Obrador convirtió en ley una reforma judicial que, según sus críticos, va a permitir al gobierno controlar todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sin contrapeso alguno. El embajador de Estados Unidos en México ha expresado públicamente su temor de que esta reforma judicial podría ser una amenaza a la democracia de México e impactar negativamente las históricas relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Y eso no es chiste. Estados Unidos es el destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas. Y agencias calificadoras de riesgo como Moody's y el banco Morgan Stanley han expresado temores similares. Hoy vamos a analizar si México corre un serio riesgo de dejar de ser una democracia y qué impacto va a tener esta reforma judicial en la economía del país. Vamos a tener con nosotros al presidente del Senado de México, el senador Gerardo Fernández Noroña, uno de los más entusiastas defensores de la reforma judicial de López Obrador. Vamos a ver lo que nos dijo sobre por qué él cree que esta reforma va a ser beneficiosa para el país, y también vamos a ver lo que nos dijo sobre las recientes elecciones de Venezuela y sobre si el Congreso mexicano piensa dar su apoyo a la oposición venezolana como lo acaban de hacer los congresos de España y otros países. Fernández Noroña, el presidente del Senado, se manifestó a favor de reconocer el autoproclamado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones y defiende al régimen de Cuba. Y bueno, hubo algunos cruces un poco agitados en esta entrevista, ya la van a ver. Pero antes, vamos a hablar con el senador opositor y ex candidato presidencial de México, Ricardo Anaya. Vamos a pedirle su opinión sobre lo que pasó y lo que va a pasar en su país. Vamos a la entrevista. Senador Anaya, gracias por estar con nosotros. Senador, ustedes en la oposición pelearon arduamente contra la reforma judicial de López Obrador, pero bueno, ya es un hecho, ya fue aprobada, ya es ley. ¿Cómo ve entonces usted ahora el futuro de México de ahora en más? Estoy verdaderamente preocupado, Andrés, porque esta reforma judicial me parece es mucho más grave de lo que se ha dimensionado. Me gustaría, si me das unos minutos, explicar en qué consiste la reforma y por qué que me parece tan grave. Yo veo al presidente de México, López Obrador, un poco como el mago que mueve la mano derecha para distraer al público cuando en realidad está haciendo los trucos con la mano izquierda. Lo que él hizo fue, desde su conferencia de prensa diaria, la famosa mañanera, mover la mano derecha y plantear un debate binario. Le dijo a la gente: ¿ustedes quieren que sea el pueblo bueno, el que elija a los jueces, o quieren que sean unos políticos corruptos,
de la élite los que sigan eligiendo a los jueces. Ese fue el movimiento de la mano derecha. Y entonces todo el debate en México fue un debate en términos de si estabas a favor de que el pueblo participara o en contra de que el pueblo participara. Pero en realidad, Andrés, con la mano izquierda, él estaba haciendo 3 trucos, 3 trampas, que son en realidad el problema de esta reforma judicial. La primera gran trampa: le dicen a la gente, al pueblo de México, ustedes van a votar para elegir a los jueces. Lo que no les dicen es que el partido oficial, Morena, que controla el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, el Legislativo, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, y tienen votos suficientes en la Suprema Corte para ejercer el veto. Ellos, como movimiento, Morena, partido político oficial, tienen el monopolio, Andrés, fíjate qué grave, para definir quién aparece en la boleta. Es como si yo reúno a 100 personas y les digo, ustedes, mediante voto libre, directo y secreto, van a poder elegir al representante. Pero ¿qué creen? Yo voy a decidir quién aparece en la boleta. Entonces, esa es la primera gran trampa, el primer gran truco, lo que yo llamo un verdadero fraude al planteamiento que le han hecho a la gente. Lo que va a suceder, Andrés, y hay que tenerlo muy claro, es que el partido oficial va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial, porque ellos van a definir quién aparece en la boleta. Usted dijo en el Senado que esta reforma va a tener como consecuencia la inauguración de un régimen de corte autoritario, cierro comillas. O sea, ¿usted cree que se acabó la democracia en México? Lo que pasa es que ya no hay contrapesos, Andrés. Todos sabemos que para que una democracia funcione de manera normal, de manera regular, debe haber contrapesos al poder. Ya no habrá contrapesos porque un solo partido oficial ahora controla el poder ejecutivo, el poder legislativo y está tomando por asalto el poder judicial. Describí el primer truco, déjame describir el segundo. Si tú, Andrés, fueras un ciudadano mexicano que vive en la Ciudad de México y acudieras a votar por los jueces, magistrados y ministros en el mes de junio de 2025, es decir, el año que entra, recibirías, Andrés, más de 25 boletas que contendrían más de 2,000 nombres, de los cuales te pedirían a ti, Andrés, que escojas a más de 300. Entonces, eso no va a ser una elección democrática donde la gente de manera racional pueda elegir. Y no es como dicen los de Morena, que creamos que el pueblo es tonto. Es que nadie conoce a esas 2,000 personas que ellos van a proponer. Es una auténtica farsa. Y la tercera y quizá la más grave, Andrés, y aquí creo que se va a terminar de entender por qué digo que se está inaugurando un régimen autoritario. Crearon en el texto constitucional un nuevo tribunal que no existía en México, se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Lo integran solamente 5 personas que obviamente ellos van a elegir, y esas 5 personas tienen el poder, la facultad para poder destituir a cualquier juez o magistrado del país. Entonces yo te pregunto, ¿qué juez, qué magistrado en los conflictos que sean de los ciudadanos frente al gobierno, frente al Estado, se va a atrever a llevarle la contra a este régimen a sabiendas de que este tribunal de 5 personas como instancia única, y todavía decían ellos, no, no es instancia única, fíjate, son 5 magistrados, en primera instancia resuelven 3 de ellos, y si no estás de acuerdo y te vas en apelación, en segunda instancia resuelven los mismos 3 con los otros 5. Es decir, 5 personas pueden correr, destituir a cualquier juez o magistrado. Eso está ahora en nuestra Constitución. Y por si eso fuera poco, en el texto constitucional dice también, le dan vista al Ministerio Público, es decir, el juez puede terminar en la cárcel. Y tercero, vi algo que en México se llama juicio político, pueden, a través de las mayorías que tienen en las cámaras, no solamente correrlo, número 1, no solamente iniciarle proceso penal y meterlo a la cárcel, número 2, sino además inhabilitarlo para que no vuelva a ser servidor público en los próximos 20 años. Entonces, cuando un partido político, como es ahora el caso en México, tiene el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y toma por asalto el poder judicial, porque ahora van a controlar a través de estos 3 trucos, trampas que he expuesto el poder judicial,
Se acabaron los contrapesos, no hay ya contrapesos, equilibrios de poder en México. Por eso sostengo que se está inaugurando un régimen de corte autoritario como el que vivimos durante más de 70 años después de la Revolución Mexicana, pero con agravantes que lo hacen, digamos, tan nocivo como el anterior, pero con algunas cosas que lo hacen incluso más peligroso. La reforma judicial ya es ley, pero ¿puede ser tumbada por la Corte Suprema de Justicia o no? Lo veo muy complicado, Andrés, porque soy abogado, técnicamente conozco las vías. Hay quienes especulan que esta reforma judicial podría ser alivianada, moderada, o sea, aguada con leyes secundarias. ¿Usted cree que el Congreso puede aguar de alguna manera esta reforma con leyes secundarias? Por supuesto que lo vamos a intentar. Ese es nuestro trabajo. Y haremos el máximo de los esfuerzos para corregir lo que se pueda corregir a nivel de legislación secundaria. Pero seamos muy realistas, Andrés. El daño está hecho, está establecido en la Constitución y lo dijimos y lo reiteramos. Le hicieron un enorme daño a la nueva administración federal que está por iniciar, a la de la doctora Claudia Sheinbaum, por una razón elemental, Andrés. Tú lo has expuesto en tus libros con peras y manzanas. Cuando no hay confianza, al no haber Estado de Derecho, cuando no hay confianza, no hay inversión. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay generación de empleo y tampoco hay recaudación. Y si no hay recaudación, no va a haber dinero para fondear los programas sociales que hoy están inclusive en la Constitución en México. Creo que el daño va a ser mayúsculo. No lo veo en el cortísimo plazo, no estoy pronosticando una corrida contra el peso y una devaluación en el corto plazo. Me parece que hay muchas razones por las cuales pensar que eso no va a suceder, entre otras cosas las tasas de interés. Lo que sí creo, Andrés, es que si un inversionista estaba planeando una inversión que implique cantidades muy importantes de dinero, número uno, y número dos, infraestructura que se queda en el país, construcción. Pensemos en cosas que están enterradas bajo suelo. Lo que va a suceder es que esas inversiones se van a detener, se van a posponer y lamentablemente dentro de unos años lo vamos a ver. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el senador Ricardo Anaya y después vamos a la entrevista con el presidente del Senado de México, el oficialista, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando lo que está pasando en México y si la nueva reforma judicial del presidente López Obrador va a convertir a México en una autocracia con un presidente todopoderoso, como dice la oposición, o si esos temores son infundados, como dice el gobierno. Antes de ir a la entrevista con el presidente del Senado, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña, seguimos hablando con el senador opositor y ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Senador Anaya, ¿usted tiene alguna esperanza de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum dé un giro y se diferencie de alguna manera de López Obrador después de que ella asuma el mando el 1 de octubre? Porque México, usted lo sabe mejor que yo, tiene una larga tradición de presidentes ungidos por su predecesor, pero que después le dan la espalda. Dos cosas, Andrés. La primera, la esperanza es lo último que muere. Por supuesto que tenemos esperanza de que haga un buen gobierno y queremos que le vaya bien, aunque seamos opositores, porque si le va bien al país. Pero también tenemos que ser muy realistas, Andrés. En este proceso de transición, ella públicamente ha respaldado todas estas reformas nocivas, incluyendo la reforma judicial. Ahora, tú dices algo muy cierto. En la historia de México, no hay excepción. El presidente entrante ha roto, se ha separado, se ha distanciado del presidente anterior, inclusive en las épocas del régimen autoritario postrevolucionario, en donde el presidente en turno elegía a su sucesor. Tú has dado cuenta de esa época de la historia mexicana, donde se simulaba que había elecciones, pero la realidad es que el presidente en turno dejaba al sucesor. Una y otra vez, el sucesor
rompió, se distanció con el anterior. Entonces, no lo sabemos, no sabemos cómo va a ser la relación entre ellos. Hay muchas razones para pensar que no va a haber un rompimiento. Hubo reformas constitucionales durante este tiempo que harían muy complicado un rompimiento de la presidenta entrante con el presidente saliente. Recuerda que tenemos ahora en la Constitución una figura que se llama revocación de mandato. Y el presidente saliente es extremadamente popular en este momento. Entonces, sería muy complicado para la presidenta entrante romper con él. Si me permite cambiar el tema rápidamente, senador, el Congreso de España hace pocos días aprobó una resolución pidiendo al gobierno de España que reconozca al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como el ganador de las recientes elecciones de Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad remota de que el Congreso de México haga algo parecido? Por supuesto que lo que yo esperaría es que el gobierno mexicano, no solo a través del Congreso, sino a través del poder también ejecutivo, condenara a ese régimen autoritario porque hay evidencia. Andrés, tú has dado cuenta de manera puntual de la magnitud de la evidencia que existe sobre este fraude electoral. Ahora, ¿qué probabilidad existe de que eso ocurra? Lamentablemente baja. Porque nosotros hoy estamos bajo un régimen de corte populista que comete muchos atropellos y que por lo tanto le acomoda escudarse en el principio de la no intervención. Es decir, yo no me meto con otros países y de esa forma tengo derecho a exigir que otros países no se vengan a meter conmigo. Yo no opino sobre las tropelías que comete Nicolás Maduro, pero no acepto que vengan a cuestionar mi reforma judicial que acaba con el equilibrio de poderes y que no es otra cosa más que la toma por asalto del poder judicial por parte del poder ejecutivo. Entonces, ojalá México condenara el fraude electoral cometido en Venezuela, pero nuevamente tengo poca esperanza de que eso suceda en el corto plazo, porque las señales que ha venido dando el gobierno mexicano no son lamentablemente en ese sentido. Que usted sepa, senador, la presidenta electa va a invitar a Maduro a su toma de posesión, como lo hizo López Obrador cuando él asumió la presidencia. Aquí los medios han dado cuenta de que eso ocurrió. Nosotros no tenemos información en el sentido de si eso es verdad. Estamos esperando una confirmación por parte del gobierno, pero me parece que sería un error gravísimo y que el gobierno mexicano no debería invitar a Nicolás Maduro. Por cierto, tampoco a quien se especula que ya fue invitado, claro que no vendrá, pero el simple hecho de invitar a Vladimir Putin me parece también un despropósito, porque para que haya democracia en el mundo, Andrés, tiene que haber demócratas. Y el primer deber, la primera responsabilidad de un demócrata, pues es denunciar los atropellos, las tropelías, los abusos de los dictadores y de los autócratas. Y me parece que en la medida en la que todas las naciones de la tierra se comprometan con la democracia, denuncien a los dictadores y los excluyan, pues estaremos generando condiciones para que la democracia florezca. Si va Maduro a México, si va Putin a México, ¿ustedes en la oposición, en el Senado, van a tomar alguna acción, aunque sea simbólica? Por supuesto. ¿Cómo qué? Bueno, pues empezando, Andrés, por el hecho de que somos más de 100 legisladoras y legisladores solamente del Partido Acción Nacional. No estoy ni siquiera contando a toda la oposición, es decir, 100 personas que tenemos un derecho constitucional de estar adentro de ese recinto. Entonces, si este señor decidiera venir, se va a encontrar, por lo menos, con 100 guerreras y guerreros que estaremos alzando la voz con toda energía para condenar sus tropelías, sus atropellos, porque nos parece inaceptable lo que ha hecho en términos democráticos, pero sobre todo imperdonable lo que ha hecho en términos humanitarios con el pueblo de Venezuela. Senador Ricardo Anaya, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a ver la entrevista que acabamos de hacer al presidente del Senado mexicano, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña. Como les contaba al principio del programa, fue una entrevista en que también hablamos sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, donde hubo algunos cruces un poquito agitados. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando lo que está pasando en México y si la nueva reforma judicial del presidente López Obrador va a convertir a México en una autocracia con un presidente todopoderoso, como dice la oposición, o si esos temores son infundados, como dice el gobierno. Veamos una entrevista que le acabamos de hacer al presidente del Senado de México, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña. Vamos a la entrevista. Señor presidente del Senado, muchas gracias por estar con nosotros. Senador, bueno, ya se aprobó la reforma judicial, el gobierno y usted apoyaron, pero bueno, como usted sabe, hay grandes temores de sectores empresariales y embajadores de países claves para México, como Estados Unidos y Canadá, que dicen que esta reforma judicial va a ser una amenaza a la democracia, porque el presidente y la presidenta electa van a tener poderes absolutos. ¿Cuál es su respuesta a estos temores? Pues que son absurdos, que es una descalificación permanente que se ha hecho a nuestra decisión. Por primera vez en el mundo, un país, México, va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo, pero nosotros no tenemos el 100% de los votos, la oposición tuvo 16 millones de votos. Norma Piña, la ministra presidente de la actual Suprema Corte, podría ser elegida nuevamente para estar en la Corte con ese número de votos. La gente que va a ir al Poder Judicial, todo el Poder Judicial tiene pase directo. El Poder Judicial mismo en México puede presentar una tercera parte de las candidaturas, además del pase directo de todas las personas juzgadoras actuales. Si nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no hubiese hecho ninguna reforma al Poder Judicial, en este sexenio tendríamos 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima instancia del Poder Judicial en México. No, lo que nosotros hemos buscado es democratizar el Poder Judicial, abrirlo a las hijas y a los hijos del pueblo, que gente que en otras circunstancias no podría acceder a ser persona juzgadora, hoy puede hacerlo, que haya una verdadera impartición de justicia, que haya un verdadero Estado de Derecho, porque el Poder Judicial era el reducto del conservadurismo en México y estaba tomando cada vez más decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, buscando descarrilar a nuestro gobierno, ligado al poder económico y ligado a los medios masivos de comunicación. Nosotros lo que queremos es justicia, simplemente. Todos los inversionistas pueden tener la seguridad de que va a haber más certidumbre jurídica, de que se va a separar el poder económico del poder judicial, eso es cierto, pero eso va a traer beneficios para todo el mundo. Nosotros no estamos en una disposición de un control del poder judicial, ni lo queremos ni lo necesitamos. Lo que queremos es que haya verdadera justicia y hoy no la hay en México. Bueno, senador, pero ¿qué le responde usted a quienes dicen que el proceso en que se hizo esta reforma judicial no fue constitucional? Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, donde ustedes en el gobierno tienen mayoría, le dio al partido de gobierno y sus aliados el 73% de las bancas en la Cámara de Diputados, cuando ganaron apenas ni siquiera el 60% de los votos. O sea, y los críticos dicen también que las listas de jueces en estas elecciones de jueces la van a hacer ustedes. O sea, van a poner a 3.000 candidatos, la gente no va a tener la menor idea de quiénes son, y entonces el aparato electoral del partido de gobierno va a prácticamente hacer elegir a jueces oficialistas. ¿Qué responde a estas acusaciones? Que no me estás oyendo. Primero diría que es inexacto. Si nosotros viviésemos en el sistema electoral de Estados Unidos, tendríamos el 93% de los senadores porque ganamos 30 de los 32 estados de la República, las fórmulas de mayoría, y tendríamos el 83% de la Cámara de Diputados porque ganamos 255 de 300 diputaciones de mayoría. Entonces, ese argumento falaz de que no tuvimos los votos suficientes, tuvimos más que suficientes. Es una reforma muy positiva que va a traer certidumbre jurídica y un Estado de Derecho serio y sólido en México. Y lo único que han hecho es estar descalificando esta reforma, que ciertamente es una revolución, porque como lo dije al principio y lo reitero, vamos a ser el primer país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras. Estados Unidos elige, creo que en 43 estados de la Unión Americana. Pepe,
Perdón, senador, permítame corregirlo. Yo vivo en Estados Unidos. Solo los jueces estatales y locales de menor instancia son electos por voto popular. Ningún juez federal, ni muchísimo menos los jueces de la Corte Suprema, son electos por voto popular. No, ningún juez de menor instancia. 43 estados de la Unión Americana eligen a sus jueces. Muy pocos, muy pocos. Tú puedes decir de menor instancia, son jueces locales, no de menor instancia. Y el presidente de Estados Unidos propone a los ministros de la Corte y el Senado los ratifica. O sea, es una decisión política, no es una decisión jurídica, no es una decisión de las mejores perfiles ni las mejores personas. Bueno, senador, miremos para adelante. El hecho concreto es que los embajadores de Estados Unidos y Canadá y gran parte de la comunidad empresarial de México temen, y del exterior, temen que esta reforma judicial va a amenazar la democracia en México. Lo han dicho públicamente. Entonces, acaba la pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que esta reforma judicial sea atenuada o moderada con leyes secundarias? Ninguna. Ok, entonces, ¿qué le responde usted entonces a quienes dicen que esto es una irresponsabilidad total del gobierno, el desechar los temores de los inversionistas? Pues esos temores no tienen razón. Pero, senador, usted puede pensar así, tiene todo el derecho del mundo, pero ¿qué le responde al inversionista que le preguntaría a usted, senador Fernández Noroña, usted como inversionista, ¿pondría su dinero en un país donde no puede apelar decisiones de un gobierno ante un sistema judicial independiente? O sea, ¿usted invertiría en un país en que le pueden expropiar su empresa como en Venezuela y donde no tendría un poder judicial independiente para apelar una medida como esa? Primero, no tiene nada que ver nuestra modificación con Venezuela. En Venezuela no se eligen las personas juzgadoras. Y lo que están diciendo son mentiras. Yo los invitaría a leer la reforma al Poder Judicial y yo les invitaría a decirme por qué defienden a un sistema judicial corrompido. Yo no digo que los jueces en México sean corruptos, digo que el Poder Judicial es corrompido y que por supuesto hay jueces corruptos. Senador, el hecho concretísimo, es que las agencias calificadoras de riesgo, que son los datos que miran los inversionistas como Moody's y otras, dicen que esto podría generar una enorme pérdida de confianza de los inversionistas. El diario Wall Street Journal, el diario que leen los empresarios, estimó que las empresas multinacionales podrían congelar inversiones por 35.000 millones de dólares que tenían pensado invertir en México y que otras estarían pensando en irse del país. Entonces, déjeme terminar la pregunta, senador. Ese dinero es dinero que dejaría de ir a México para crear empleos y reducir la pobreza. ¿A usted no le preocupa eso? A ver, primero, lo que tú dices son especulación y presiones económicas que ha habido en contra de nuestro país para detener la reforma al Poder Judicial, que es una decisión soberana. En México manda el pueblo de México y nadie más. Segundo, atacaron la moneda, pero en serio. Estaba como en 17 pesos por dólar y lo llevaron a 20 o poquito más de 20 pesos por dólar. Ya que aprobamos la reforma, ya está otra vez en 19. Yo no creo que se vayan a ir a ningún lado porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos. 90% de nuestra economía está ligada a la economía de Estados Unidos y Canadá. No creo que se vayan a ir a Suecia, no creo que se vayan a ir a China, no creo que se vayan a ir a ningún otro lugar. En México tienen Estado de Derecho, garantías de respeto a su inversión. Tenemos que ir a un corte. Aclaremos que los 490.000 millones de pesos que menciona el senador fueron subsidios que dio la Secretaría de Hacienda de México a las empresas eléctricas entre el 2014 y el 2021. Vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente del Senado de México si el Congreso mexicano piensa hacer como lo acaba de hacer el Congreso de España, que pidió reconocer la victoria opositora en las recientes elecciones de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le acabamos de hacer al presidente del Senado de México, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña. Sigamos viendo la entrevista. Señor presidente del Senado de México, si me permite cambiar el tema rápidamente en los minutos que nos quedan. El Congreso de España hace pocos días aprobó una resolución pidiéndole al gobierno de España que reconozca al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como ganador de las recientes elecciones del 28 de julio en Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad de que el Congreso, el Senado de México haga algo parecido? Ninguna. Somos muy respetuosos de las decisiones de los pueblos
del mundo. Ahí hay un órgano electoral, hay un tribunal electoral, el candidato opositor. Perdón, senador. ¿En dónde hay un órgano electoral creíble? ¿En Venezuela? Sí, el candidato opositor no presentó ni una sola, no se presentó al Tribunal Supremo, pero más allá de tener... Perdón, senador. El gobierno de Venezuela dice que ganó las elecciones, pero no mostró ningún acta de la votación. La oposición mostró copia de más del 80% de las actas de votación que prueban que el candidato opositor arrasó. Bueno, a ver, yo no soy el órgano electoral ni tú tampoco. En la noche en Venezuela, el órgano electoral mostró como el 90% de las actas y de los resultados. No voy a entrar aquí, no voy a entrar aquí a defender el sistema electoral venezolano que en su momento Carter dijo que era de los mejores del mundo, porque es el voto electrónico y el voto físico. Yo lo único que digo es que nosotros no vamos a entrometernos ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. O sea, son instancias internas de cada nación que seremos respetuosos. O sea, usted como presidente del Senado de México, ¿no le preocupa que el gobierno de Venezuela hasta el día de hoy se haya proclamado ganador de las elecciones, pero no haya mostrado una sola prueba? ¿O que anteriormente haya proscrito a la candidata que ganó las primarias opositoras, a María Corina Machado, y después proscribió a su reemplazante, Corina Lloris? O sea, para usted no son hechos preocupantes. Esa es tu opinión, yo no la comparto. Esa es tu opinión. Hay una campaña permanente de acoso, de bloqueo económico, de saqueo a Venezuela y a Cuba, por ejemplo. Y en Bolivia validaron la OEA y el gobierno de Estados Unidos un golpe de Estado en contra del presidente legítimo que era Evo Morales. Y en Perú se validó un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Pero, senador, otro día discutimos de ese tema más a fondo. No me dejas hablar mucho, me interrumpes, pero dime. No, senador. Le dejé dar todas sus respuestas. Déjeme hacerle la pregunta de fondo. Si estos regímenes como el de Venezuela y de Cuba son tan buenos y tan populares como usted dice, ¿por qué no permiten elecciones libres? ¿Por qué no permiten observadores extranjeros? ¿Por qué no permiten partidos opositores? ¿Por qué no permiten libertad de prensa? O sea, si son tan populares y tan valientes y tan queridos por sus pueblos, ¿por qué no se someten a elecciones limpias para que el pueblo pueda escoger? Bueno, Cuba tiene más de 60 años de bloqueo económico. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos ahí? Debería respetar la decisión del pueblo de Cuba para que puedan hacer las elecciones como a ti te gusten o como decida el pueblo cubano. En el caso de Venezuela también ya trae un bloqueo económico, pero yo vuelvo. Perdón, senador, con todo gusto le invito otro día a hablar sobre estos otros temas, pero ahora estamos hablando de Venezuela, se nos está acabando el tiempo para el programa de hoy. Entonces, senador, por favor, no insulte mi inteligencia. Usted acaba de hablar de un bloqueo económico a Venezuela, pero las medidas económicas de Estados Unidos contra Venezuela se tomaron en el 2019. Maduro empezó su gobierno en el 2013, empezó a reprimir a la oposición en el 2013, 6 años antes, y más de 50 países lo denunciaron por reelegirse fraudulentamente en el 2018. Nada más yo no estoy insultando ni tu inteligencia ni nada. Tenemos puntos de vista diferentes y tú quieres orillarme a que diga cosas que son una forma superficial. No, senador. Yo solo quería aclarar las cosas, decir las cosas como son. Eso de las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela, usted y yo podemos no estar de acuerdo en si están bien tomadas o mal tomadas, pero el hecho concreto es que fueron tomadas en el 2019, 6 años después de que Maduro empezó a cercenar las libertades en Venezuela. Y como periodista, permítame terminar, senador, diciendo, ojalá llegue el día en que alguien que piensa distinto pueda hablar libremente en la televisión de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, así como usted ahora está hablando en una cadena de televisión de Estados Unidos. Bueno, primero yo creo que faltas a la verdad, ya que te gustan los términos duros. Cuando dices que la llegada de Maduro cercenó las libertades, o sea, ahí la derecha tuvo oportunidad de pedir la revocación del mandato que existe en Venezuela, no existe en Estados Unidos, por cierto, de un presidente de la República, tenía casi 2/3 del Congreso, y en vez de irse por la revocación del mandato en el primer trienio, después de la primera elección del presidente Maduro, se fue a una cosa de violencia terrible.
Nosotros tenemos todo nuestro respeto al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. No nos meteremos en su decisión soberana de la elección presidencial, que decide el pueblo de Estados Unidos a quien determine, y tendremos una relación de colaboración y respeto con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos del mundo. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra preocupación central, y hay cosas que compartimos, que no compartimos. Bueno, senador, se nos te acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hagámoslo de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo a tu auditorio. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como vimos en el programa de hoy, la oposición en México dice que México va a dejar de ser una democracia y se va a convertir en una autocracia tras la aprobación de la reforma judicial del presidente López Obrador. Según ellos, según los críticos del gobierno, ahora que esta reforma es ley, el presidente de México y su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, van a tener poderes absolutos. O sea, van a controlar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero el gobierno niega que esta reforma judicial haya sido hecha para eso, para controlar el poder judicial, y dice que estos temores son infundados. ¿Quién tiene razón? Independientemente de si México corre un serio peligro de convertirse en una dictadura electa, hay un hecho innegable. Los inversionistas están asustados. El diario The Wall Street Journal ha reportado que varias empresas multinacionales podrían congelar inversiones por $35.000 millones que pensaban hacer en México y que varias empresas están pensando en irse del país. Varios bancos, como Morgan Stanley, han expresado su preocupación por la reforma judicial. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha dicho que esta reforma podría amenazar la democracia y afectar las históricas relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Hoy, ustedes lo vieron en el programa de hoy, el presidente del Senado de México nos dijo que estos temores son absurdos, su palabra, y que no va a haber ninguna estampida de las multinacionales. Pero el hecho concretísimo, es que varias multinacionales se están preguntando si vale la pena invertir en un país donde, si el gobierno las expropia, podrían no tener un poder judicial independiente para poder apelar ese tipo de medidas. Y el otro hecho concreto es que más del 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un tema nada trivial ni hipotético. Entonces, la pregunta es, ¿valió la pena esta reforma judicial? ¿Va a ayudar a atraer inversiones, crear más empleos y reducir la pobreza? ¿O por el contrario, va a ahuyentar las inversiones y hacer que México desaproveche más todavía su ventaja competitiva de estar al lado, pegado a la economía más grande del mundo? Todavía hay una lejana posibilidad de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se dé cuenta del riesgo que corre la economía mexicana y dé su visto bueno a leyes secundarias para aguar, para moderar un poco esta reforma judicial. Pero si no pasa eso, es muy probable que México se haya disparado un tiro en el pie. Quizás dejen de invertir importantes empresas que quieren mudar sus fábricas de China a esta parte del mundo y se vayan a otros lados, a Colombia, Centroamérica, hasta Chile o Argentina. Yo no lo descarto. Al final del día, esta reforma judicial podría costarle muy, pero muy cara a México. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, que ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.